Bueno, hoy estamos con una persona muy conocida en nuestro país por diversas facetas, porque es actor, porque es escritor, productor, titiretero y además es psicólogo, que esa es una faceta no por todos conocida necesariamente. Y lo hemos invitado porque por supuesto tiene mucho que contarnos dentro de nuestro programa, donde queremos que la gente pueda conocer otras facetas de Costa Rica muy lindas, muy ricas, que tienen un gran aporte a nuestro país, a nuestra cultura, etcétera. Y además a gente a la que se le conoce muchas veces más por el nombre que por todo su proceso de trabajo, de producción, etcétera. Hoy está aquí con nosotros don Fernando Thiel, que la verdad después de todas esas diferentes actividades profesionales y ocupaciones, para empezar te preguntaría con cuál es con la que te sentís más identificado. Mira, con todas, porque es el contacto humano lo importante, y me siento identificado con la gente, con el pueblo. A mí me gusta mucho estar en contacto con los niños y con los adultos también. Y por eso vine a Costa Rica, porque me encanta su gente. Se ha perdido mucho, pero ese cariño, ese contacto humano y respetuoso que tiene el costarricense a mí me fascina. Bueno, esa es una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Cómo terminó un argentino en Costa Rica? Para dicha de los costarricenses que te hemos tenido aquí ya varias décadas, que serán como 4 o 5 décadas. Sí, bueno, yo trabajaba en Argentina, en televisión, 6 años tuvimos un programa con María Cataña, María Azucena, María Cataña, y bueno, aquí estaban los hermanos, Carlos Cataña, Alfredo Cataña, y gracias a don Hernán González, que en paz descanse, ministro de Cultura. Ministro de Cultura, ¿no?, en la administración de don Luis Alberto Monge. Ay, sí, fue lindísimo, sí. Fue un momento muy importante. Veníamos por 6 meses a presentar obras de teatro para niños, especialmente a dar muchos talleres y a dar porque antes se hacían obras como solo de fábula o imitación de Disney, y entonces nos dijeron, traigan lo que hacen ustedes, que no son obras más de la problemática infantil, con un mensaje, de la necesidad, claro, de lo que se necesita, más que la fábula aquella que tiene una moraleja y todo, que ya se ha dejado de dar. Toda obra tiene siempre un mensaje. A mí no me gusta que digan qué mensaje tiene, pero sí tiene una idea de formación al público. Porque una cosa es educar y otra cosa es formar. El arte forma, ayuda a crecer culturalmente. Y desde que llegaste, te vinculaste entonces a lo que es propiamente la parte... sí, lo primero que llegamos, bueno, a presentarnos en el Teatro Carpa en aquel momento, que estaba de los Cataña, pero también Pato Cataña era director de cultura, y en ese momento, mira, llegando, ahora me encanta porque el 31 de julio justamente cumplo 40 años de estar en el país. Venía por 6 meses, el 31 de julio, entonces llegamos, me acuerdo, el 31 de julio y veíamos la gente caminar y yo digo, ¿qué pasó? Y todo dice, no, es que es la procesión a Cartago, allá la conoce. Y al día siguiente, bueno, a los 2 días siguientes, Pato me llevó al Ministerio de Cultura, que estaba antes en el edificio del Banco Popular, allá en el 8º piso del Banco Popular, y ahí conocí un montón de gente y formamos un grupo que era muy lindo, porque en aquella época se invertía mucho en cultura, en el sentido que íbamos a los pueblos. Íbamos a los pueblos a dar talleres de teatro, de literatura, de títeres, de mimo, porque yo soy mimo también. Además, bueno, esa no la cité, disculpas, no la cité al inicio. Yo tomé clases con un regisseur del Teatro Colón de Argentina, también tuve la suerte de conocer a Marcel Marceau de Francia, en México, y entonces mimo. Ya ahora estoy en panzoncito, lo cuesta un poco más, los años pasan. Y entonces íbamos a los pueblos, y el primer pueblo que me tocó ir fue Limón. Allá bien metido en las bananeras, y trabajé en las bananeras. De hecho salieron grupos de mimo y todo, muchachos de mimo en aquella época. Era cuando la carretera era vieja, de que había que viajar 4 horas. Entonces yo viajaba a las 6 de la mañana o 5, iba para Limón, llegaba a Limón, daba el taller y al mediodía ya me venía, porque a la noche tenía obra en el Teatro Carpa.
Son anécdotas muy lindas y te digo que tenés primicia de estas. Sí, Vos dijiste que claro, conocer esa faceta. Esa faceta. Claro. Que era también lo que yo añoro y me entristece mucho que se ha perdido en Costa Rica, que es justamente esa inversión hacia cultura, más bien se le quita cultura. Se dice, ¿no es cierto?, que está muy violento, el país está muy violento y todo, pero porque hemos perdido la sensibilidad. Claro. El arte es sensibilidad. Y no solo el arte como que creen que es teatro, la pintura, la danza. La cultura es todo. Y entonces hemos perdido la cultura. Un pueblo oculto es un pueblo educado. Bueno, recordemos aquella frase de don Pepe, que para qué, de tractores sin violines, ¿verdad? Sí. Que es, bueno, parte de la visión que he comentado en otros programas, de que se ha ido abandonando en el país, donde ya no es prioridad. La prioridad es cuánto se recorta yo tengo que decir la palabra, gasto público, aunque me resisto a que se vea como un gasto, porque en realidad es una inversión. Pero bueno, ¿cuánto se recorta de la asignación pública a los demás programas? Porque estamos ahora en la época en que un buen ministro de Hacienda es el que más recorta, ¿verdad? Sí, claro. Y Fernando, haciendo un parangón de esa Costa Rica, ya no solo la limonense, sino de la Costa Rica de cuando llegaste en los 80, ¿verdad? Al inicio de los 80, a esta Costa Rica de mediados del 2025, que hablábamos de la calidez de la gente, que te encantó cuando llegaste al país, pero uno echa mucho de menos que ya a veces no somos tan cálidos como éramos antes. Pero si pudieras hacer esa comparación, esa añoranza. Bueno, de hecho yo me gané una tarjeta, un premio aquí, justamente del Ministerio de Cultura. Está en el Museo Nacional de Costa Rica una tarjeta que hice, una tarjeta navideña. Y el dibujo era esto. Era una niña con una taza de café y tamales. Abajo estaba el chorreador, estaba la cocina a leña, la leña al lado, y por de arriba pasaba una estrella con el niñito, con el pesebre. Entonces esta niña le está ofreciendo un café y un tamal. Y gané el premio y mira, se me pone la piel de gallina porque lo que más me llama claro, lo lindo que me dijeron, dice, tu tarjeta ganó porque vos hiciste la esencia del costarricense. Sí. Y yo digo, y eso era a los 2 años que llegué. En el 8-4. No, esto llegué en el, la tarjeta la hice en el 8-7. 8-7. 8-7 estaba justamente de director de cultura, estaba Mabel Morbillo. Sí, el ministro era Carlos Francisco Echeverría. Sí, en el 87, sí. Y entonces gané esa tarjeta y esa era la esencia del costarricense. ¿Por qué? Porque yo iba a los pueblos y siempre estaba la puerta abierta, ese piso de tierra, donde la mesa manchada sin mantel, de madera, esas de madera rústica. Manchada quiere decir que había vida. Si estaba manchada la mesa es porque había vida. Claro. Hay una frase, no sé si quién lo dijo, yo creo que fue Galeano, eso, que dice, cuando uno entra a una casa y el piso está manchado con vino es porque hay vida. Entonces, eso era lo que yo sentía en esa mesa, y te ofrecían un café y un tamal. Ahora, lamentablemente, con esta violencia, con esta no se puede dejar individualismo, a la casa. Algo que me pasó en Guanacaste hace, será unos 4 años atrás, que nos quedamos parados con el carro en el barro, en Liberia, ahí metidos en un pueblo, y todo, y la gente se reía, no nos ayudaba a salir. Estuvimos pegados como 3 horas hasta que llegó una empresa de leche con el camión y nos sacó, pero nadie se preocupó. Los veían y nada más. Y se reían. Y yo digo, ¿pero dónde se perdió la esencia del costarricense? Sí, claro. Entonces eso duele. Claro. ¿Cómo se pierde esa solidaridad? Y algo muy importante, todo se ha basado últimamente en la economía. El dinero es un objeto. La cultura es algo intangible, pero que es importante hacerla crecer. Sí, es sorprendente, y uno que tiene la perspectiva propiamente costarricense, que no es la misma experiencia tuya de llegar, de estar, imagínate, en el Teatro Colón, a llegar a trabajar aquí, ¿verdad? Uno sí siente que el tico se ha vuelto más egoísta, ¿verdad? Más individualista, más soy yo y lo demás me vale, ¿verdad? Y también con un peso muy importante en esas apariencias, ¿verdad?
que es triste, ¿verdad? Sí. Que empieza a dar una característica de la persona muy diferente, esa falta de solidaridad, como decís vos, ¿verdad? Que te quedaste varado y nadie te llegaba a ayudar, ¿verdad? Cosas elementales que, por ejemplo, en mi casa eran obligatorias. Veía a una señora que venía con la bolsa del supermercado y yo tenía que irle a llevar la bolsa a la casa, ¿verdad? Y si iba en el bus había que levantarse y dar el campo a la persona mayor, ¿verdad? Cosas elementales, pero se ha ido perdiendo y refleja una visión muy diferente, más vacía de la sociedad costarricense, ¿verdad? Sí, es que, ¿sabes qué pasa también? Eso es pérdida de cultura, es pérdida de cultura. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el chiquitico, ¿no es cierto? Costa Rica es pequeñito, claro, chiquitico, aquisito, todo eso va generando una, como diríamos, un inconsciente social de que somos pequeñitos. Y entonces dejamos y seguimos siendo pequeñitos. ¿Y qué pasa? Llegan estas culturas poderosas, fuertes, y nos imponen su comida, nos imponen sus programas de televisión, nos imponen todo lo que es culturalmente más fuerte. Mira, vos ves las series de televisión y todo es policial, el FBI, el narcotráfico, todo, y entonces eso es lo que estamos viviendo. Sí, bueno, y no hay otra cosa, no hay algo más sensible, no hay sensibilidad, claro, sino que todo es policía y represión, represión y policía. Claro, y hay una muy grave que no tiene que ver con los países grandes y desarrollados, que más bien tiene que ver con los países latinoamericanos nuestros, claro, que son las del narcotráfico, ¿verdad? Sí. Y en donde todo es un germen para el sicariato, para abandonar la educación formal y más bien sumarse a las diferentes bandas por el éxito económico que tienen, aunque es muy pasajero, dura muy poco, pero sin embargo son espejismos en todas esas novelas y programas que vemos. ¿Cómo puede ser que haya cada novela sobre sicarios y sobre narcotráfico? Sí, sí, y entonces nos estamos tragando esas novelas como haciéndolo como común y como que son claro, héroes, porque al final se ven como héroes, engañando a la policía y todo. Sí. Pero eso ¿de dónde viene también? De una cultura poderosa, fuerte, que nos debilita y nos hace creer que solo la violencia es por el narcotráfico y todo. Porque la violencia también tiene que ver con una pérdida de cultura y claro, de educación. Claro. Si nosotros tenemos cultura y educación, claro, es diferente, ¿no? Y podemos aprender de diferentes países como Finlandia, bueno, Noruega. Los nórdicos en general. Sí, ¿verdad? Los nórdicos, eso. Sí. Y casi no hay pobreza y uno dice que sí, te reo. Claro, claro. Y con servicios públicos de primer mundo, ¿verdad? De primera línea, que es parte de lo otro que lo que la gente también añora, que es cómo se perdió el servicio público, la calidad del servicio público. Por ejemplo, en la educación, la diferencia que había antes entre la educación pública y la privada era mínima. Hoy es abismal. Pero bueno, veámoslo más bien ahora en términos constructivos. ¿Y qué tenemos aquí con tus personajes? Bueno, y hablando de... Tiene que ver con todo esto que hemos hablado. Y de educación. Sí. Yo empecé a los 7 años jugando con títeres. Sí. Traje estos títeres que son... Venían desde tu papá, Bueno, mi papá era abogado, sí, fue empleado público y fue profesor, porque salió de la Escuela Normal de Santa Fe. Él también era empleado público, fue director de comunicaciones de la provincia, pero hacía marioneta. Sí. Entonces, cuando yo tenía como 7 años, saqué unos títeres que había guardado en una caja. Ajá. Entonces, una marionetita chiquita que él usaba para fiesta. Tenía otras marionetas y las guardó. Y vio a un alemán, Russell, que llegó a Santa Fe, en Argentina, y entonces mostró las marionetas y mi papá, wow, y empezó a desempolvarlas. Y me dio esas 2 marionetas y nos hizo un teatrino. Y empezamos con los vecinos, con los hermanos a hacer títeres. Sí. Y hay una ahorita que se llama El Tontín y el Diablo, que son de las tradicionales. Que entonces el Tontín, el Diablo, lo quiere asustar. ¡Guau! Y entonces, ¡ay, no te asustes! Oye, ¿quién le hizo esas 2 chichotas? No, no son chichotas, son cachos. Ah, entonces usted es un toro. ¡No! Y entonces después le pega con el martillo y todo. ¿Por qué? Porque estas obras son las tradicionales. El tontito representaría como el latinoamericano y eso, y el europeo es el diablo, ¿no es cierto? En las culturas indígenas. Entonces, tiene mucho que ver. Y estos se llaman títeres cachiporra, según Federico García Lorca, que son los títeres que se pegan.
y se golpean. Estos títeres, nosotros lo hicimos con mi hermano, hicimos la horita atrás de un sillón. Mis papás se reían tanto y que la sigo haciendo. Y esa horita se hace en Cuba, se hace en Venezuela, en Argentina, en diferentes países las están haciendo. Y ya la hicieron más larga. Esta horita dura 10 minutos. Sí. ¿Y ahora cuánto? 45 minutos. Pero bueno, me reconocen y todo, y les encanta la horita, porque es muy sencilla, muy jugada, el diablo termina engañado, y entonces por el tontín. Entonces, ¿Y cómo va la comunicación con los niños en la parte de los... jugado y humor. El humor es importante. Y yo con los adultos también, cuando doy conferencias, porque he dado muchas charlas, porque también hago psicodrama con la gente, porque mi tendencia es psicoanalítica. Entonces, uso en las charlas el humor, porque es lo que engancha. Si no, se torna aburrido. En cierto momento hay que dar un toque de humor para que la gente se despierte, diríamos. Sí, claro. Y con los niños es jugar. Jugar, por eso a veces dicen que soy un niño grande, porque me gusta jugar. Y la competencia, Fernando, con todo lo que son los instrumentos electrónicos, hoy con los niños, ¿verdad? Me refiero para captar el interés y la atención de los niños en la competencia que hay con todos los artefactos, tabletas, teléfonos celulares, en fin, todos juegos estos electrónicos, hablando de matanzas, ¿verdad? De los juegos estos de los videojuegos, de las consolas estas que son... Justamente hay una obra mía que la han presentado mucho en el Expresivo para niños, en México también me la pidieron, se llama ¿Y ahora qué jugamos? Es que son niños que se le va la luz. Hay un niño que juega todo el tiempo con esto de la computadora y se le va la luz y se queda sin batería. Entonces es una tragedia. Y ese sale a la calle a decir qué va a hacer y todo. Entonces hay otro niño que se quedó encerrado en la casa, en la cochera, porque la mamá se llevó la llave y no puede abrir. El control remoto, no puede abrir, no puede salir. Entonces dice, estoy encerrado en mi propia casa. Y él es el niño también tecnológico, que tiene el teléfono, pero el teléfono se lo llevó la mamá, celular. Entonces dice que tiene una pistola de rayos láser. Esto de que nos invade la publicidad, ¿no es cierto? De que tiene rayos láser, que va a destruir. Entonces él cree que va a destruir los barrotes y no puede destruir los barrotes. Y empieza a llorar. Hay otra niña que no la dejan salir de la calle porque es peligroso. Y entonces ella es podríamos decir la verde, como dicen comúnmente. El nerd, la que estudia y todo, y no puede hacer las tareas. Y ella está desesperada, entonces todo. Y hay otra niña que está detrás de un muro, que se comunica por emojis reales. Suponete, si le dicen cómo se llama, ella tira una rosa. Entonces dice, se llama pétalo. No, se llama hoja. No, se llama Rosita. Y entonces ella saca una cara sonriente. Entonces se comunica todo por emoji. Y estos niños juegan al quedó, juegan a hacer fuerza, la del muro jala, porque pues, se escucha un carro, como que a todo el mecate le gana. Él atraviesa, juegan también al básquetbol, poniendo todo jugando, y el niño de la reja, que está en la reja, tira la bola y todo para el básquet, y le arriman la solidaridad. Entonces a lo último llega la luz y dice, ¿ya para qué? ¿Para qué? Si nos divertimos y jugamos todo un día, ¿para qué? Oh, es una excelente obra. Sí, le ha encantado a la gente. La ha montado un montón de veces. Muy representativa, ¿verdad? Sí. Porque parte de los problemas que uno hoy se encuentra con los niños es cómo lograr que se desconecten de las tabletas, ¿verdad? De los iPads. Uno tiene que darle la oportunidad, jugar con el barro. Yo a mis hijas le daba una sábana y le ponía silla y decía, esto es una tienda de campaña, y así jugaban uno con 5 minutos que le dé de atención o un arranque, los niños juegan. Y entonces los saca de esto de las computadoras. Pero ¿qué pasa? Antes era ¿cómo es el chupete? ¿Cómo le dicen aquí? La chupeta. La chupeta. Antes era la chupeta, ¿no es cierto? El niño lloraba, le daban la chupeta, quédate tranquilo. Un poco de miel. Ahora le dan el teléfono ¿para qué? Para que se calme y se tranquilice. Entonces estamos, no sé, es una cosa que nosotros tenemos que darle la otra alternativa. Y que viene de la mano también del ejercicio físico.
¿verdad? Sí. Porque se vuelven totalmente sedentarios, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos un teatro aquí cerquita en San Pedro de Montes de Oca, detrás de la iglesia de San Pedro de Montes de Oca, el Teatro de Bolsillo se llama. Sí, que te iba a hablar precisamente de eso, pero bueno, qué dicha que tocaste el tema, sí. El Teatro Bolsillo, bueno, se pueden conectar por internet, estamos en Facebook y en Instagram, el Teatro Bolsillo CR, porque hay otros teatros de bolsillo en otras partes del mundo. En el teatro justamente damos talleres de teatro y la idea como psicólogo trabajo el arte y la psicología para tratar de sensibilizar y ayudarlos. Claro, además el teatro de bolsillo tiene una orientación muy pedagógica, además, ¿verdad? Sí, no me gustaría decir mucho pedagógico, pero suena a docente. Sí, tal vez no es la palabra, es más, sí, es más formativo, educativo. Una cosa que dijo una vez Pato Cataña y siempre me quedó: el teatro tiene que hacernos crecer, no es hacer reír no es, por reír. No es exclusivamente. Sí, no es la comedia, no es esto, sino que algo que nos haga crecer. Una lección que nos haga crecer. De vida. Y un último tema. Hoy en día que la curva, la pirámide habitacional, o la pirámide de la sociedad se está invirtiendo y somos más los adultos mayores que los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo enlaza todo esto con la tercera edad? Que hoy en día es uno de los temas más importantes, que no es solo llegar a la tercera edad, sino poder vivirla bien, con buena salud, con diversión, con enriquecimiento personal, me refiero, espiritual, ¿verdad? Bueno, hay cosas lindísimas. Suponete, cuando damos obra de niños en el teatro, llegan 5 adultos y un niño. Sí. Hemos comprobado eso. Y los abuelos son los que más vienen y más se divierten. De hecho, yo hago cumpleaños a veces y todo, y me piden a veces el cumpleaños para el abuelo, llevarle una obra de títere de estas tradicionales. El policía, aquello de que siempre golpean y todo, y les encanta. Me piden eso, entonces yo hago las obras para los abuelos. Y tengo otra cosa que es contar historias, cómo mostrarle a los abuelos cómo pueden contar cuentos a los nietos. Y partiendo de historias propias, de aquella, podríamos decir, cultura de antes, ¿no es cierto? Todo lo que se vivía antes, que la cuenten a los niños. Esa es la narración oral que había antes y que se ha perdido. En Limón tuvimos 25 adultos ya pensionados, algunos de 80 años, que se largaron a contar cuentos en la universidad. Hicimos un taller, fue lindísimo, y de anécdotas de ellos. Claro. Anécdotas entonces es una cultura intangible que tenemos que promocionar y de llevar. Eso lo hizo la universidad. Qué lindo sería que cultura lo hiciera. Pero bueno, como lo comentamos antes, que quise más bien que cortáramos esa orientación porque no se trata de que sea un programa en negativo, pero sí es muy triste que todo se haya abandonado, ¿verdad? Y que lo que hoy en día se pueda desarrollar desde el ministerio es prácticamente nulo, ¿verdad? No queremos ser negativos, lo que queremos es que estoy viejo, que antes era mejor. No es que antes era mejor, es que son cosas que no debemos perder y que tomemos de ejemplo para ir hacia adelante. Qué bueno ser positivo. Yo siempre soy positivo. Siempre creo que vamos a estar mejor, pero bueno. Y a propósito de eso, mi esposa y yo quedamos muy complacidos hace varias semanas que las nietas y la hija mayor que llegaron a casa con un nuevo juego que es de tarjetas y es para que los abuelos contemos cosas. Sí. Y me gustó mucho porque recordé la época en que nosotros jugábamos Home y Monopoly en la mesa de la casa, ¿verdad? Y toda la familia reunida, pero que ahora como lo electrónico todo es diferente, pero es cero aparatos electrónicos y saque una tarjeta y la tarjeta era: abuelo, ¿cuáles son las 3 cosas más lindas que te pasaron en la escuela? Bueno, un poco me trae a colación eso y creo que conocieron a los abuelos mucho más de lo que nos conocían antes y facetas que no nos conocían. Y entonces yo les muestro cómo narrarlo con humor, esta situación y todo. Es como en Limón me contaba una señora
que la mamá lavaba ropa ahí en la salida del río, en el mar, y le tenía prohibido a las chicas bañarse en el mar. Y entonces que ellas se escaparon. Pero viste que ellos tienen ese pelito ondulado, pero así que se... Y yo no sabía que en el agua del mar se les empieza a caer el pelo. Yo no sabía esa historia. No, para mí. Entonces la mamá empezó a ver de que se les caía el pelo. Y entonces dice, ustedes se metieron al mar. Y pácate, como siempre, el limón era así antes. Me encantó y contó esa anécdota y contó el cuento. Entonces, lindísimo cómo lo contó y el cariño de la mamá y todo, de que no se metieron al mar por el peligro, pero ella no dijeron nada. Y se le cayó el pelo, quedaban pelados. Porque dice que la sal les tira abajo el pelo. Bueno, hoy tuvimos oportunidad de conversar con un argentino que escogió nuestro país para venirse a quedar con nosotros y para dicha nuestra también, que hemos podido aprovecharlo como a tantos otros y hablando en ese campo, los hermanos Catania, ¿verdad? Que instituciones, hablar de teatro en Costa Rica no se puede hacer sin mencionar a los hermanos Catania, ¿verdad? Entre otros, pero muy, muy complacidos de que pudiéramos haber compartido. También les recomiendo una entrevista que le hicieron a Fernando en la revista, que es mucho más extensa, pero también, como ya lo pudieron ver, muy, muy carismático y entusiasta en su presentación. Me parece que valdría la pena también que si tienen oportunidad puedan darle continuidad a conocer las diversas facetas de nuestro querido invitado del día de hoy. Quiero agradecer a Eugenio de la revista también, que ha permitido este contacto. Y los invito a todos a seguir la revista de Eugenio, que es mucho fuerte también. Sí, un gran aporte intelectual, en donde ya no es si prensa canalla o no prensa canalla, es que es prensa con contenido. Ese es el tema importante. Pero bueno, mil gracias y un gran gusto haber compartido. Encantado.